El momento en que entré a mi fiesta de graduación, lo vi. La mano de mi padre flotando sobre mi copa de champán. Un leve rastro de polvo disolviéndose antes de que las burbujas se asentaran. La sala aplaudió por un futuro que creían entender. Luces brillando cálidas contra una verdad que nadie más parecía notar. No hablé, no me inmuté. Solo me quedé sonriendo y llevé esa copa a través del salón de baile hasta mi hermana, colocándola suavemente mano que esperaba. Ella bebió sin dudar, y mientras los aplausos volvían a elevarse, comprendí que la verdadera pregunta no era qué habían planeado para mí, sino por qué lo necesitaban. Aprendí desde muy temprano que significaba ocupar menos espacio en una familia que fingía amar la simetría. Mucho antes de las luces del salón de baile y del tallo de champán temblando en mi mano, había una habitación más pequeña, un escenario más pequeño y una versión más pequeña de mi parada al lado de una chica que nunca tuvo que ganarse el reflector en el que vivía. Tenía 9 años la primera vez que entendí el patrón. Era una ceremonia de premios de primaria celebrada en una cafetería que olía a plástico caliente y bebida de naranja. Había pasado semanas en un poste de ciencias, gráficos dibujados a mano, diagramas cuidadosamente etiquetados. Celine, 2 años mayor, había olvidado el suyo en casa y armó algo a las apuradas durante el recreo. Cuando llamaron su nombre, mis padres se levantaron tan rápido que sus sillas rasparon el suelo. Damien sacó su teléfono. Clarice aplaudió con una precisión aguda y encantada. Mi nombre no fue llamado en absoluto. Recuerdo mirar el reflejo de las luces fluorescentes rebotando en el azulejo encerado debajo de mis zapatos. Recuerdo el sonido exacto que hizo mi tía Elena cuando exhaló a mi lado, un aliento silencioso y medido que se sintió como una advertencia. Después de la ceremonia, mientras todos revoloteaban alrededor de Celine, ella se agachó a mi altura y enderezó el cuello de mi camisa. «Por tu postura», susurró, aunque hablaba inglés en todas partes. «No por tu silencio, solo por tu postura». No lo entendí entonces. Ahora sí. Los años pasaron, pero el guión rara vez cambió. A los 14, quedé primera en una competencia de matemáticas a nivel ciudad. Damián le dijo a los parientes que Celine había sido quien me daba clases particulares. Cuando intenté corregirlo, la mano de Clarice rozó mi hombro de una manera que congeló el resto de mi frase. «No hagas esto complicado», murmuró, sonriendo radiantemente para los invitados. A los 16, a Celine le regalaron un auto usado por su cumpleaños. Yo recibí una agenda, de esas con frases inspiradoras y cuadrículas en blanco. «Una herramienta para alguien que sabe cómo mantenerse organizada», dijo Clarice. Damián asintió como si eso fuera un elogio. Escribí en ella durante 2 meses. Luego dejé de hacerlo cuando me di cuenta de que cada página se sentía como una instrucción para hacerme más pequeña. La universidad no cambió nada. Cada beca que gané fue recibida con una historia sobre cómo habíamos trabajado duro para apoyar a nuestras 2 hijas. Cada proyecto que terminé fue recontado como algo que Celine había ayudado a guiar. Dejé de corregir los detalles. Era como tirar piedras al océano. La superficie apenas cambiaba. Hubo una noche en particular a la que regresé más veces de las que quiero admitir. Una cena familiar en un restaurante con vista al agua. Acababa de recibir la notificación de un puesto de investigación. Algo competitivo, algo que quería. Esperé el momento adecuado para compartirlo, sincronizando mi respiración con el subir y bajar de la conversación. Cuando finalmente hablé, Celine me interrumpió mitad de frase para anunciar que la habían invitado a un brunch networking. Mis padres estallaron en admiración. Mis palabras quedaron colgando a medio terminar en el aire como vapor antes de disolverse. Rowan, que había venido esa noche, se dio cuenta. Vi cómo sus ojos se dirigieron hacia mí, atrapados entre la simpatía y la cautela. Fueron la primera persona que alguna vez dijo: «Yo vi eso». Los patrones no surgen de grandes historias. Vienen de la repetición. Los reconocimientos omitidos, los logros sobrescritos, las sonrisas practicadas, la forma en que una habitación se reorganiza alrededor de la comodidad de una sola persona. Para cuando llegué a la graduación, no necesitaba que nadie me explicara mi lugar en la narrativa familiar. Había estado viviendo en el margen durante años. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía todavía, era lo rápido que un margen podía convertirse en el centro cuando alguien finalmente dejaba de encogerse. El salón de baile era lo suficientemente ruidoso como para sentirse vivo, pero lo suficientemente silencioso como para que las intenciones se escondieran. Pude sentir la jerarquía en el momento en que entré. Quien se acercaba a Celine, quien rondaba cerca de mis padres, quien me ofrecía el asentimiento cortés reservado para alguien técnicamente invitado pero no esencial en la sala. Encontré mi asiento cerca de las puertas de la cocina,
el calor de los paneles oscilantes rozando el respaldo de mi silla cada vez que pasaba un mesero. Un lugar que parecía accidental. Clarice era experta en arreglos que no parecían arreglados. Al otro lado de la sala, Celine reía por algo que Damien le susurraba. Sus siluetas estaban enmarcadas por el suave resplandor de las arañas, una imagen tan pulida que casi me convenció de que era real. Trazo con la yema del dedo el borde de mi vaso de agua, estabilizando mi respiración como Elena me había enseñado. Una inhalación medida, una exhalación medida. Entonces el anfitrión pidió un brindis. Las copas de champán aparecieron como una coreografía sincronizada. Vi al mesero dejar la mía, un tallo limpio y frío captando la luz. Alcancé la copa justo cuando Damien se acercó por detrás. No habló, no necesitaba hacerlo. Su mano flotó sobre mi copa, los dedos ajustando un tenedor que no necesitaba ajuste. Su cuerpo bloqueaba la vista de la mayor parte de la sala, pero no la mía. Vi el pequeño movimiento, la ligera inclinación, un polvo tenue drifting hacia las burbujas antes de disolverse. Un remolino, un giro, luego nada. Retrocedió con la facilidad practicada de un hombre que había hecho este tipo de cosas antes. Juego de manos, juego de verdad, juego de hija. Clarice miró por encima de su sonrisa, sosteniéndola un latido de más, como esperando que algo comenzara. Mantuve mi postura, alicé mi vestido una vez, levanté la copa sin beber. Por un momento, la sala se volvió borrosa en formas suaves, movimiento dorado y blanco, mientras el centro se agudizaba en una sola verdad de la que no se suponía que saldría intacta esta noche. Pero yo elegiría cómo se movía la historia a continuación. No bebí el champán. Dejé que las burbujas se asentaran mientras mi pulso se estabilizaba en algo casi tranquilo. Al otro lado de la sala, Celine levantó su propia copa en un brindis a medias, despreocupada, brillando en la luz suave, como si hubiera sido elegida en lugar de nacida. Los ojos de Damien se dirigieron hacia mí una vez, rápido, evaluando, antes de girarse a saludar a otro grupo de invitados. Clarice siguió su ejemplo, su sonrisa reluciente, su postura orgullosa, la madre perfecta en la escena perfecta. Pero las escenas solo son escenas, y yo había pasado toda mi vida observando los bordes. Dejé la copa de champán sobre la mesa. El tallo hizo un clic suave contra el lino, pero el sonido se sintió más fuerte de lo que debería, como una campana de inicio. Rowan captó mi mirada desde el otro lado de la sala, su cámara colgando floja a su lado. Inclinó ligeramente la cabeza, la pregunta silenciosa. ¿Lo viste? Asentí una sola vez. Me puse de pie, alicé la parte delantera de mi vestido y me dirigí hacia el pasillo detrás del área de recepción. El aire cambió tan pronto como pasé la última mesa. Más silencioso, más fresco, despojado de actuación. Esta era la parte de los eventos que la gente no fotografiaba, la parte donde la verdad se movía sin ser observada. En el corredor, acerqué mi bolso y lo abrí lo justo para ver los documentos que Elena me había dado antes, confirmaciones de becas, registros de pagos, estados financieros que reconocí de inmediato. No había explicado por qué los llevaba. Nunca explicaba nada a menos que fuera necesario. Todo lo que dijo cuando los deslizó en mi mano en el balcón fue: cuando llegue el momento, úsalos. En ese momento, no sabía a qué momento se refería. Ahora sí. Me adentré más en el pasillo, lejos de la música, hasta que todo lo que podía oír era el zumbido bajo de la ventilación del edificio y las risas amortiguadas filtrándose a través de las paredes. Me detuve junto a una puerta de servicio. La fina línea de luz debajo me dijo que había alguien dentro. Esperé, escuchando. Voces. Primero la de Damien, tranquila, cortante, firme. Solo asegúrense de que lo beba. No armará una escena si sucede rápido. Luego Mileus, la coordinadora del evento. Su tono profesional, distante. El brindis nos da un momento limpio. Una vez que la sala esté distraída. Un crujido, un clic suave, luego la voz de Clarice, baja y segura. Tiene que parecer natural. Un leve hechizo, nada más. Se recuperará. La gente asumirá estrés. Estrés. La palabra aterrizó como una mano fría contra mi columna. No me moví. No respiré. Solo memoricé cada sílaba. Luego pasos. Me retrocedí hacia la sombra hasta que la puerta se abrió y los tres pasaron junto a mí sin darse cuenta. Su plan no era dramático, ni siquiera imaginativo. Era administrativo, controlado, un ajuste narrativo, el tipo de reescritura silenciosa en la que familias como la mía destacaban. Pero habían cometido un error. Habían asumido que yo no estaba mirando. Cerré el bolso y regresé hacia el salón de baile. Mi respiración era estable, mi postura recta.
Nadie me miró al pasar, no por malicia, sino por costumbre. Había sido invisible durante años. Esa noche, la invisibilidad finalmente se volvió útil. De vuelta a mi mesa, Rowan se acercó, fingiendo revisar la iluminación cerca de los arreglos florales, su voz apenas audible. Grabé su mano sobre tu copa. ¿Está claro? No miré el teléfono que sostenía, aunque vi el reflejo de un fotograma pausado, el leve remolino en el champán. Guárdalo bien, susurré. Todavía no. Rowan guardó el teléfono en su bolsillo y se fundió de nuevo con la multitud, moviéndose como si perteneciera a todas las mesas y a ninguna. Tomé la copa de champán otra vez. No para beber, solo para sostenerla. Su peso se sentía diferente ahora. No una amenaza, una herramienta, un símbolo de una elección que no había pedido, pero que de repente entendía. Al otro lado de la sala, Celine giró y captó mi mirada. Sonrió, despreocupada, el tipo de sonrisa que asumía afecto sin jamás ofrecerlo. Levantó su copa una fracción, un brindis silencioso hacia sí misma. Caminé hacia ella a través de un mar de luces cálidas e intenciones más frías. La tuya está más tibia, dije cuando llegué a su mesa, ofreciéndole mi copa sin un temblor. Cambiemos. Ella rió suavemente. Tú y tus detalles, Bailey. La tomó sin dudar. Un intercambio, un momento, un gesto tan gentil como devolver algo prestado. Sin acusación, sin drama, nada a lo que aferrarse y decir que había querido dañar. Solo una corrección silenciosa, una narrativa de vuelta a la verdad. Regresé a mi asiento y tomé la nueva copa. Mi respiración se estabilizó, mis hombros se aflojaron. El salón de baile continuó su remolino de conversación y celebración cuidadosamente curada. Damián me observó desde el otro lado de la sala, expresión ilegible. Clarice tocó su brazo, susurrándole algo que no pude oír. Pero por primera vez en toda la noche no me sentí pequeña. Me sentí alineada, porque habían construido un plan destinado a colapsarme silenciosamente. No habían considerado qué pasaría si dejaba que la gravedad cayera en la otra dirección. La sala cambió como lo hace una marea. Silenciosamente al principio, luego de golpe. Mileu subió el pequeño escenario, su vestido de lentejuelas captando la luz de las arañas. Golpeó el micrófono 2 veces, convocando la siguiente parte de la velada con la clase de confianza que solo tiene alguien que sigue un guión. Todos, dijo, por favor levanten sus copas por nuestra graduada. Alrededor del salón de baile, las copas de champán se alzaron en un arco brillante. La sala brilló dorada. Todos miraron donde se suponía que debían mirar. Todos excepto Rowan. Estaban parados cerca del borde de la multitud, la mano ya deslizándose en su bolsillo, esperando. Mantuve mi copa baja, no lo suficiente como para llamar la atención, solo lo suficiente para observar. Al otro lado de la mesa, Celine levantó la suya, la copa que Damián había preparado, y sonrió a los invitados agrupados a su alrededor. Todavía no bebió. Le gustaba esperar el momento exacto en que la atención giraba hacia ella. La mirada de Damián pasó entre nosotras. Solo una vez, rápida, nerviosa. El brindis comenzó. Abuelitmis, declaró, una joven brillante con un futuro luminoso por delante. Una línea escrita con elegancia y pronunciada sin sinceridad. Celine finalmente llevó la copa a sus labios. Un pequeño sorbo, apenas más que un gusto. La sala aplaudió, despreocupada. No pasó nada dramático. Ningún traspié, ningún jadeo, solo un leve tensarse alrededor de sus ojos, un tenue apretón de su mano contra la sien. La mezcla inofensiva que Damián había planeado solo causaba un leve mareo, suficiente para avergonzar, suficiente para descarrilar, suficiente para crear una historia. Parpadeó una vez, 2 veces. Los bordes de su postura se suavizaron. La gente murmuró, primero con preocupación suave, luego con confusión. La cámara de Rowan no se movió. Grabaron todo, girando lentamente como si ajustaran el enfoque en lugar de capturar la verdad. Me puse de pie, no para ayudarla, no para hablar, sino para caminar hacia la cabina de AV en la esquina lejana del salón de baile. El técnico dentro levantó la vista cuando me acerqué. Era joven, nervioso y no estaba familiarizado con las corrientes de nuestra familia, lo que lo hacía perfecto. Necesito que reproduzcas esto, dije en voz baja, deslizando el USB en la consola. Ahora mismo. Dudó solo un segundo, luego asintió. Sus dedos se movieron. La pantalla del salón parpadeó. El pase de diapositivas de fotos familiares curadas desapareció. En su lugar,
un fotograma fijo de la mano de Damián flotando sobre una copa de champán. Un silencio cayó tan repentinamente que se sintió como si la sala hubiera inhalado y olvidado cómo exhalar. El vídeo se reprodujo en silencio. La grabación de Rowan, clara e innegable. La ligera inclinación del cuerpo de Damián, bloqueando la vista. La inclinación de su muñeca. El polvo tenue disolviéndose en las burbujas. Nada exagerado, nada dramático, solo verdad enmarcada en luz dorada. Luego el momento del intercambio de copas, yo de pie sonriendo, ofreciéndosela a Celine. Un gesto tan ordinario que se volvió impactante bajo el silencio magnificado. Sin narración, sin explicación, solo imagen e implicación. Los ojos de Celine se abrieron mientras miraba la pantalla, comprendiendo que lo que había bebido no estaba destinado a dañarla a ella, sino a humillarme a mí. El mareo que sentía ahora tenía sentido. Su mirada se dirigió a Damián, buscando una negación que no llegó. Clarice dio un pequeño paso atrás, no hacia su hija, sino alejándose de lo que la sala comenzaba a entender. Elena avanzó, entonces calma y deliberada, levantando la carpeta que había llevado toda la noche. «Estos son los documentos de Bailey», dijo simplemente. «Pagos que ella hizo sola, becas que ganó, registros que han reescrito durante años». No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Los susurros se movieron como una corriente a través de la multitud. La confusión se quebró en reconocimiento. La admiración se transformó en sospecha. La imagen de nuestra familia perfecta comenzó a colapsar bajo el peso de una sola verdad grabada. Damián abrió la boca, pero cualquier explicación que hubiera ensayado se evaporó antes de formar sonido. Yo estaba parada cerca de la base de la pantalla, la copa de champán todavía en mi mano. Mi voz, cuando salió, fue estable. «Querían una historia», dije. «Esta se cuenta sola». Sin ira, sin teatro, solo alineación. Celine se dejó caer en una silla, respirando lentamente, su rostro pálido pero despejado. Rowan se paró a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Los invitados retrocedieron, creando distancia de las personas a las que habían aplaudido minutos antes. La luz de las arañas tembló sobre el cristal en mi mano. Este fue el momento en que la narrativa finalmente cambió. No porque yo la forzara, sino porque ellos mismos se expusieron. Cuando el último fotograma se desvaneció de la pantalla, la sala se suavizó en algo irreconocible. Las conversaciones se rompieron. Los zapatos se movieron. Nadie sabía ya dónde pararse. Me alejé de la multitud, dejando que el ruido se asentara detrás de mí como polvo después de un derrumbe. Fuera de las puertas del salón, el pasillo se sentía más fresco, casi amable. Caminé sin prisa, mis dedos rozando el borde del bolso que Elena me había dado. Los documentos dentro descansaban con una especie de calma anclada. Por primera vez en años, mis hombros no se tensaron cuando respiré mi nombre. Mi lugar se sentía como algo que poseía, no como algo que tenía que defender. El leve mareo de Celine pasó rápidamente. La vi sentada erguida, bebiendo agua, la claridad regresando a su expresión. No había enojo en mí hacia ella, solo comprensión. Ambas habíamos vivido en una narrativa que alguien más escribió, aunque en roles diferentes. Llegué al balcón con vista al agua, el mismo lugar donde Elena había presionado el sobre mi mano. El aire nocturno tocó mi piel, fresco y abierto. Las luces de la ciudad temblaban en la superficie abajo, dispersándose en formas silenciosas. Por un momento, solo estuve allí parada, dejando que el silencio llenara los espacios donde antes vivían las explicaciones. Sin triunfo, sin venganza, solo distancia de una historia que siempre había sido demasiado pequeña para mí. Detrás de mí, el salón zumbaba con las secuelas de la verdad. Delante no había nada definido, nada prometido, y la ausencia de su guión se sentía como la primera libertad real que jamás había tenido. En el silencio que siguió, entendí algo simple. La libertad no es ruidosa. Es el momento en que eliges tu propia historia sin pedir permiso. Si esto resonó contigo, quédate con nosotros. Suscríbete, dale like y comparte para más historias donde la verdad finalmente encuentra su voz.